acá. Y Ojalá. ojalá estemos por acá y que ya podamos vernos en un foro. Puedes compartir pantalla, Ada, Sí. y la dinámica va a ser similar al webinar. Aquí es importante y ustedes podrán contrastar cómo se está trabajando en México, cómo estamos nosotros y cómo están los profesores de otras partes del planeta, ¿no? Ya vimos de Perú, vemos acá, vamos a ver España y luego, bueno, Colombia y Chile, ¿no? De cómo va esta temática, este trabajo. Cualquier situación, duda, pregunta, con toda confianza lo pueden ir externando acá con Ada. Adelante, Ada. Sí, por favor. Te Pues escuchamos. muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Es un gusto estar aquí otra vez en la segunda edición de este webinar, que me parece de bastante provecho para eso, confluir entre las tendencias en tecnología y educación en todo el mundo y un poco eso, compartir y intercambiar las diferentes formas, ¿no? de trabajar con tecnologías en educación, y ya sea en formación de profesorado, ya sea en todos los niveles y etapas educativas, ¿no? Principalmente en los tiempos que cogen hoy, a día de hoy, que son esto de la pandemia y tal, y que tiene esa necesidad urgente de, pues, hacer uso de las tecnologías. Bueno, nuestro tema de hoy, pues eso, vamos a hablar sobre los PLE, que son los entornos personales de aprendizaje, como un instrumento de desarrollo de la competencia digital, ¿no? En nuestra propia desarrollo profesional docente. ¿Conocéis este término o esta tendencia? ¿Alguno? ¿Ya ha oído hablar o...? Porque en Europa sí que es un término que, bueno, que ya desde unos 10 años ya viene ganando fuerza, principalmente en esto, en la formación del profesorado y nuevas tendencias de la educación en red, ¿no? Perdón, a lo mejor inconscientemente, Ada, lo hacemos y ahorita Claro, más pero obligados, no ¿no? de una forma, claro, no conceptualizado como, ¿no? de un estudio en el término tal cual, pero sí que a lo mejor sí que ya usáis el instrumento, pero no conscientes de que estáis usando, ¿no? Exacto. Pues vamos a estas bases teóricas y conceptuales para un poco aterrizar sobre el tema. Gracias por la aportación, por la información. A mí me gusta un poco interactuar porque luego me siento bastante sola aquí hablando, ¿no? delante de la pantalla. Bueno, para eso vamos a ver una pequeña introducción sobre el contexto de dónde viene este tipo de concepto, ¿no? O sea, qué es cuál es el ambiente o el contexto en que se da esta situación, que viene siempre del término de la mejora docente continua, el desarrollo profesional docente, las redes de aprendizaje o las comunidades de aprendizaje, que son otra forma de desarrollar nuestra práctica docente con tecnologías. Luego se evoluciona al concepto del aprendizaje colaborativo en red, conectado con Internet, con todo eso de la web de 2.0. Y por último, pues aterrizamos bien en el concepto mismo del PLE, que es ese Personal Learning Environment que cada uno tenemos ya, o sea, ya tenemos, que son nuestras conexiones, nuestras fuentes de información para autoformarnos en la red, en nuestros contactos, nuestras interacciones, los grupos de Facebook que participamos, ¿no? Para nuestra vida, tanto profesional como personal, y que al final influyen en nuestra formación docente y nuestra competencia digital. Bueno, ya sabemos que los maestros y maestras somos el factor crítico para la innovación con tecnología. Si nosotros no sabemos usar e incorporar la tecnología en el aula, pues muy poco probable que los estudiantes pues desarrollen esas competencias, ¿no? Se habla mucho de nativos digitales, pero si realmente los estudiantes no tenían una formación dada por nosotros de cómo integrar y usar las redes sociales, los móviles, las diferentes plataformas y diferentes aplicaciones
aplicaciones en su día a día para el estudio, para su propia formación, pues muy poco se aprende fuera de la escuela en relación a la parte de uso pedagógico de las tecnologías, ¿no? Por eso que es importante esa formación integral y continua de los profesores, de los maestros y las maestras para sostener esos nuevos roles de perfiles de no solo formar, no solo educar en las asignaturas, en las materias, en las disciplinas tradicionales de la educación, sino también y formarles en las tecnologías, ¿no? Darles los instrumentos para las competencias y los conocimientos tecnológicos, ¿no? Manejar esas tecnologías de forma crítica y saber pues manejarlas y ser un ciudadano de la era digital. Pues toda la tecnología en la innovación de la enseñanza, pues aporta una flexibilidad metodológica increíble, ¿no? O sea, el profesor a través de las metodologías activas diseña actividades abiertas y flexibles, recursos dinámicos y atractivos, hace juegos, hace actividades interactivas, encuestas, los estudiantes participan más activamente de las actividades en clase y todo eso pues promueve el desarrollo de las competencias, la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico del estudiante, la resolución de problemas. Esa es toda la parte buena que tiene de usar las tecnologías para mejorar la educación, para innovar nuestra enseñanza. Lo crítico de eso es que a medida que estos modelos del aprendizaje activo pues permiten atender a la diversidad en el aula, adaptarse a las necesidades de cada estudiante, desarrollar el máximo de todas sus capacidades, exige por nuestra parte como profesores una formación permanente, una evaluación periódica de nuestras formas de enseñar, porque siempre tenemos que estar renovando, viendo las nuevas tecnologías, nuevas herramientas y las nuevas metodologías que surgen a partir de los avances tecnológicos, ¿no? Y todo eso pues exige una continua formación en nuestras competencias digitales, ¿no? Que vais a ver muy bien en el diplomado que estáis haciendo. Las características y las dimensiones de esta competencia. Y esa formación docente integral, cuando hablamos de eso, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando no solo de una formación teórica, ¿no? de la parte de conceptuales, epistemológica, de las disciplinas y tal, una formación práctica, saber cómo usar este conocimiento, poner en práctica ese conocimiento teórico, también tecnológica, la parte técnica de manejo instrumental de las tecnologías en sí, y en el centro de esta formación docente hay un proceso de reflexión colectiva y evaluación si la forma como estamos aplicando en la práctica a la teoría y con los instrumentos tecnológicos que estamos aplicando, si realmente está mejorando la educación, si está mejorando la práctica, si existen nuevas técnicas, nuevas herramientas y tal. O sea, esa renovación de este conocimiento se hace a través de esa reflexión colectiva con otras personas, con nuestros colegas, compañeros, con otros profesionales dentro de nuestro centro de trabajo, nuestra escuela o nuestro instituto, otra entidad educativa que trabajamos o incluso en la red, ¿no? Cuando se amplia y empezamos a hacer esa reflexión con personas que son educadores y profesores como nosotros, pero de otras zonas, de otros entornos y empezamos a entrecruzar y buscar nuevas experiencias innovadoras y alternativas para integrar la tecnología en nuestra docencia. De ahí, ese proceso de formación integral lleva a una mejora docente continua, ¿no? Usando esos tres pilares integrados con esa reflexión colectiva, que es poner en común con otros colectivos, ¿no? Ese desarrollo curricular integrado y complejo puede dar paso a esa mejora continua de las prácticas docentes y a través de esos procesos de indagación y reflexión colectiva que hacemos con nuestros compañeros. ¿Cómo haces? ¿Cómo usas la tecnología? ¿Cómo usas el Twitter en clase? ¿Tienes actividades con vídeo? ¿No tienes? O sea, son cuestiones que siempre vamos preguntando y vamos pues integrando a nuestra docencia, pues
experiencias de compañeros que están funcionando y que han dado y que son de éxito, ¿no? Todo eso también a partir también de todas las fuentes de conocimiento, los canales de participación que hay y los procesos de toma de decisión que hay de las aportaciones de las experiencias de innovación e investigación educativa, que hay varios canales, revistas, ¿no? En la propia universidad, las facultades, pues están los cursos que hacemos, pues nos dan acceso a ese tipo a esas fuentes de conocimiento que avalan ese tipo de uso de las tecnologías y pues nos forman para eso. Pero al final, o sea, para conseguir ese tipo de formación integral, ¿no? No basta solo hacer cursos y hacer cursos formales, ¿no? Hay hay un proceso mucho más complejo de formación. ¿Qué mecanismo entonces disponemos nosotros, maestros y maestras, para promover la innovación y la mejora continua de nuestra práctica docente? Bueno, teníamos que entender 3 conceptos que están muy vinculados a los entornos personales de aprendizaje. Los entornos personales de aprendizaje al final son herramientas para hacer el desarrollo profesional docente y también la construcción de redes de aprendizaje, que son estos dos recursos que hacen con que a través de procesos de participación, reflexión colectiva, pues podamos aunar todas las formaciones que hacemos, ¿no? La formación teórica con la práctica, con la tecnológica y pues desarrollar nuestro propio conocimiento y mantenerlo actualizado, renovado, ¿no? Es eso, vamos entonces a aclarar estos 3 conceptos, que es el desarrollo profesional docente, la construcción de las redes de aprendizaje, que son las redes de aprendizaje, y cómo utilizar, qué son los entornos personales de aprendizaje y cómo utilizarlo para pues desarrollar nuestra práctica, nuestro conocimiento, actualizar nuestro conocimiento de la práctica docente y formar redes de aprendizaje o comunidades de aprendizaje. Bueno, la mejora docente continua, pues, ¿cómo usar estos dos conceptos, ¿no? Los aportes de la investigación educativa indican esas dos formas que no son excluyentes, son solo, pues, una es más subjetiva, más de uno mismo y cómo uno, a través de sus contextos y su práctica cotidiana, pues, actualiza sus conocimientos a partir de las formaciones que tiene, y la otra es más colectiva, que es o a través de las redes de aprendizaje, pues colaborar con otros y a partir de esa colaboración intencionada con otros, pues también actualizar nuestros conocimientos personales y mejorar nuestra práctica, ¿no? El desarrollo profesional, por un lado, son estos procesos centrados en la reflexión, nuestra autorreflexión de nuestras prácticas pedagógicas y eso es un proceso muy de interior de cada uno, muy subjetivo, para renovar nuestro conocimiento sobre cómo enseñar, ¿no? O con las mejores formas de enseñar o cómo enseñar con las tecnologías. Y por otra parte, las redes de aprendizaje también podemos participar de esas estructuras de colaboración para compartir nuestras experiencias, nuestros proyectos y a la vez que aportamos a esta comunidad, pues también recibimos los aportes de estas redes para innovar y mejorar nuestra práctica docente de acuerdo con las experiencias de otros, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es entonces ese proceso, conocer ese proceso de desarrollo profesional docente. Es un conocimiento que integra tanto los conocimientos disciplinares, los conocimientos curriculares, que son los pedagógicos, los conocimientos profesionales de cada área o etapa educativa, con los conocimientos de la experiencia, que es ponerlo todo eso en práctica y ver lo que funciona, y de acuerdo con cómo vives y cómo pones en práctica todos esos conocimientos que recibes junto con los estudiantes a lo largo de los diferentes estudiantes, a lo largo de tu trayectoria profesional, pues vamos asimilando más o menos de todos esos conocimientos o integrándolos, ¿no? De una forma consolidada en nuestro ser. Por otra parte, esa construcción de este conocimiento profesional también se da a través de 3 características. Es siempre un conocimiento muy contextualizado, que se adquiere en el contexto de una socialización profesional, cuando estamos dando las clases, impartiendo clases, ¿no? Y al final, reflexionando
reflexionando cada día con lo que funciona, lo que no funciona, de ese conocimiento teórico que he recibido anteriormente. Los procedimientos que he recibido de cómo enseñar, pues voy actualizando y viendo lo que funciona mejor o no, de acuerdo con cada grupo de estudiante. Por otra parte, tiene un carácter muy dinámico ese conocimiento profesional, porque él se incorpora, modifica y se adapta en función de cada trayectoria profesional, ¿no? De los grupos, las clases que doy, de las asignaturas que imparto, de dónde doy, o sea, las instituciones, los centros educativos donde imparto mi docencia, y pues eso depende, va absorbiendo y también va integrando estas situaciones dinámicas, ¿no? Del contexto. Y tiene un carácter muy personal porque se aprende desde una reflexión de la experiencia y desde la apropiación de los saberes de uno mismo, ¿no? Que uno mismo pues se apropia de estos conocimientos de acuerdo con su propia subjetividad. Y hay 3 dimensiones entonces que influyen en el desarrollo de profesional docente. Los factores contextuales, políticos, económicos, sociales del entorno escolar, los profesionales, las condiciones materiales y las instituciones, ¿no? De acuerdo con que con lo que la institución nos promueve, los materiales, las infraestructuras, podemos desarrollar más o menos nuestra profesión. O sea, puedo decir, si la institución me provee pues todas las herramientas para hacer la formación online, pues yo voy a tener esos conocimientos para dar una docencia en línea. Si no, pues solo voy a tener la experiencia de la docencia presencial, y todo lo que es impartir docencia en línea, el learning, pues no voy a saber hacer, porque esas condiciones pues también limitan mi desarrollo profesional. Y el tercer punto es el desarrollo, el aspecto o la dimensión personal, que nuestra propia personalidad, nuestra subjetividad, que afecta nuestra satisfacción y cómo entendemos y cómo interpretamos esta realidad. De ahí, este proceso de desarrollo integral depende de esos conocimientos, que es de la experiencia, esos saberes implícitos en nuestra práctica docente, que son resultado de una reflexión que hacemos consciente o inconsciente. Algunos hacemos más pues sistemáticamente, de una forma consciencia, ¿no? A través de las evaluaciones del final de curso, alguno que reflexiona lo que ha funcionado y lo que ha funcionado, otros hace de una forma más inconsciente, pero siempre hace, mira, eso no voy a repetir de esta forma, voy a cambiar la estrategia, y vamos cambiando nuestras estrategias en función de nuestro trabajo cotidiano, de lo que vemos que ha resultado o no mejor en cada día. Y esa reflexión continuada es una articulación de esos aspectos sociales e individuales del entorno, ¿no? Que están en el entorno de trabajo que vivimos, ¿vale? Sociales porque depende de la interacción obviamente con los compañeros, con la institución, y también con los estudiantes con los cuales ponemos en práctica nuestra docencia. Todo ello permite, pues, ponerse al día, renovar y adquirir nuevas prácticas docentes a través de esa interacción social, ¿no? Y esa interpretación individual de nuestras impresiones sobre nuestra práctica docente. Bueno, eso es el desarrollo profesional docente, que ya hacemos de una forma más o menos sistemática, y que eso es una herramienta, un instrumento, un proceso muy importante para actualizar toda esta formación que tenemos docentes sobre la integración de la innovación con tecnologías, ¿no? Desde nuestra práctica, desde nuestra vivencia, y cómo ponemos en práctica eso, lo que no funciona, pues actualizamos a través de este proceso. El otro proceso es el proceso de las redes de aprendizaje. Esas redes de aprendizaje pueden constituirse de una serie de formas muy distintas, depende del tipo de intenciones o de formación, de transformación que quiere generar estas redes. Normalmente estas redes se configuran de muchas maneras a partir de nodos, ¿no? Esos diferentes nodos. Hay aquí una tipología de red, que es que la forma como se diseña puede estar centralizada, puede ser totalmente
perfectamente conexa, puede tener un nodo principal que es lo que alimenta la fuente de información que alimenta y que guía a las demás instituciones y demás. Bueno, estos nodos serían las escuelas o las entidades educativas que se unen, montan asociaciones y cuentan con el apoyo de otras tantas comunidades o entidades para pues, promover alguna mejora en el educativa, ¿no? La formación de estos nodos pues depende del contexto, de las necesidades y de los intereses que compartan sus participantes. No sé si vosotros conocéis alguna red de aprendizaje o ya participáis de algún, por ejemplo, algún foro, alguna comunidad de aprendizaje en Facebook específica de vuestra área o de vuestra comunidad, de gente que se conecta para compartir experiencias, sacar dudas o aclarar algunos conceptos, pues eso serían, pues hay redes más informales, pero estas redes de aprendizaje de las que estamos hablando serían las más formales, ¿no? Son asociaciones, normalmente son ONGs, ¿no? Organizaciones sin fines lucrativos, porque se juntan, se forman pues como se monta un estatuto, se define pues los criterios por lo cual se juntan y por qué quieren hacer, normalmente investigan y normalmente también aportan experiencias innovadoras educativas y colaboran entre ellas, ¿vale? Estas redes de aprendizaje, esas conexiones de redes, o sea, estas instituciones se unen, o sea, se reúnen y colaboran normalmente para aprender, obviamente, ¿no? Pero aprender en qué, ¿no? No, para aprender sobre la mejora de la educación, obviamente, para generar y compartir un nuevo conocimiento, para sistematizar y diseminar buenas prácticas educativas, para promover la autoestima y el aprendizaje de los maestros, del claustro de maestros, para incrementar el capital social e intelectual de esas instituciones educativas y para favorecer el éxito de las innovaciones, porque una vez que compartes innovaciones o proyectos innovadores que sucedieron en un colegio rural con un contexto tal, cuando documentas eso y lo publicas a través de estas redes, las otras instituciones, los otros centros educativos que tienen ese mismo perfil, también de una zona rural y tal, pero de otro lado del país o incluso en otros países, pueden aplicar esa experiencia y pues innovar con una seguridad de que voy a seguir los pasos de otras instituciones que ya funcionaron, que ya hicieron cambios y que ya innovaron con tecnologías antes y que como que ya tenían el camino trillado, ¿no? Manzanilla, no sé si lo escuchas. Sí, ¿Perdona? ¿Alguna duda? un té Es de que... manzanilla. Un té. No, no, continuamos. es... Que tienen el micrófono abierto. vale. Yo pensaba que era alguna pregunta, ya alguna está, ya intervención, está. perdona. Ya está. Vale. En general, los estudios que hablan sobre las redes de aprendizaje, que son formar esas comunidades de aprendizaje más formales, ¿no? Hablan de cuáles son los tres aspectos que rigen ese tipo de redes de aprendizaje más eficaces, ¿no? Para ser eficaces, ellas tienen que estar centradas en la innovación de la práctica docente hacia un desarrollo profesional, ¿no? Tienen un diseño colaborativo del aprendizaje y también hacen una investigación de sus prácticas, ¿no? O sea, que tienen un equipo que investiga las mejores prácticas, lo que está funcionando en el mundo, o sea, que hay colaboran ahí los profesores para pues generar ese tipo de conocimiento y aplicarlo y luego documentarlo y difundirlo, ¿no? Entre todos. Y también se rigen por el aspecto de principios participativos, de liderazgo distribuido y de inclusión, o sea, que todos los que conforman la red pues puedan no solo puedan aportar y puedan también pues recibir aportaciones de las demás instituciones que participan, ¿no? Un ejemplo de red de aprendizaje internacional
conocidísima que está ahí en Uruguay, en Latinoamérica, es la Red Global de Aprendizaje. No sé si habéis conocido o oído hablar de ella. Esa red es una red que nació en Uruguay por el Plan CEBAL, que fue un plan de una red global de aprendizajes, o sea, una red profesional que para colaborar varios profesores o varios centros educativos para cambiar las maneras de enseñar y aprender basado siempre en tecnologías. O sea, fue un cambio de dar, el proyecto partió, ese proyecto del Plan CEBAL partió de distribuir a todos los colegios de primaria un ordenador por cada niño, un ordenador de bajo coste, un ordenador que era de código con Linux, o sea, totalmente, totalmente de bajo coste, pero que dar un ordenador para el estudiante y ese sería su material de trabajo, o sea, toda la parte de los apuntes, los libros educativos serían realizados a través del entorno digital. Y a partir de este instrumento, pues cambiar la forma, la forma de dar a clase, que los estudiantes pues pudieran participar y fueron fueron más activos en su aprendizaje y también tuvieran pues estos conocimientos tecnológicos, ¿no? Manejar un ordenador, tener un ordenador como herramienta de trabajo, de estudio y de hacer sus deberes y sus actividades en el colegio, incluso para zonas rurales. Entonces fue un proyecto muy novedoso que partió de Uruguay y a partir de las experiencias, de la documentación de esas experiencias novedosas, pues expandir ese modelo a otros países interesados y colaborar internacionalmente con otras instituciones que quisieran pues aplicar el modelo y también pues mejorar, ¿no? A día de hoy integra 8 países de distintos continentes y tiene un marco común para acciones de innovación y también de investigación de la práctica docente, ¿no? Y también desarrolla nuevas pedagogías del aprendizaje, como había dicho, pues siempre basada en el uso de tecnologías básicamente, ¿no? Que la competencia digital se desarrolle también para los profesores, que hay una formación para ellos, pero también para los estudiantes, que son los que al final tienen que saber manejar muy bien las tecnologías, ¿no? Como futuros ciudadanos. Otro ejemplo de red de aprendizaje muy conocida, pero aquí ya en el entorno europeo, es el proyecto El Twin. El proyecto El Twin es una comunidad de centros escolares de Europa, o sea que está patrocinado por un proyecto europeo, ¿no? Hay la red El Twin en España, que como que conecta y hace toda la parte de el portal de colaboración con Europa. Es una iniciativa europea de colaboración entre diferentes equipos educativos de diferentes centros de toda Europa. Es una comunidad donde fomenta la colaboración escolar a través de las tecnologías para comunicarse, desarrollar proyectos innovadores y compartir experiencias entre los diferentes centros educativos. O sea, y no solo compartir entre los profesores y los centros educativos, sino hacer actividades, por ejemplo, si tengo una asignatura de historia sobre las estaciones del año, por ejemplo, pues yo me conecto y hago actividades interactivas de centro con centro para que los estudiantes se conecten y hablen con otros estudiantes del norte y que pues vean lo que ellos expliquen, los estudiantes del norte expliquen lo que es la nieve o los animales del entorno ese del invierno y tal. Pues hay un poco de este intercambio también entre el alumnado, ¿no? Pues fomenta ese tipo de actividades innovadoras y todo a través de tecnologías, obviamente en una plataforma donde para los colegios que se apuntan a ese tipo de experiencia pueden pues tener un portal donde los estudiantes pueden, los grupos de estudiantes puedan comunicarse y puedan pues hacer las actividades comunes entre todos. Por aquí bien, hasta aquí bien. Bien, había una participación de Maricela, adelante. Sí, quería preguntar si aquí en México existen esas redes de aprendizaje. Seguramente hay redes de aprendizaje exclusivamente mexicanas. Yo desconozco, yo sé que, no sé si la de Plan Ceval, ahora podemos abrir aquí, a ver, si México ya participa de esta, porque seguramente algunas instituciones, algunos centros de México participen de las internacionales. Pero seguramente hay, pero yo no conozco ninguna específica
ves que hay 700, no podéis ver, ¿no? O sea que estoy compartiendo. Hay más redes de investigación en México y también de sede en México y de prácticas algunas, pero a nivel superior mayormente. El gobierno mexicano impulsa algunas a través de esto de Conéctate, de lo que se llamaba México Digital, México Conectado, pero no es más centrado en infraestructura en el primer paso que ya en redes de colaboración, porque primero el primer problema a atender es dotar de infraestructura tecnológica, equipamiento, y ahí se quedó, recordarán por ahí ese entorno, esa denominación de México Conectado en las primarias y demás, y la segunda fase era construir ya más procesos didácticos de innovación, pero bueno, está en pausa. La ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es la que tiene, pero más en este nivel educativo. Intentando formar esta comunidad de aprendizaje con tecnologías, ¿no? Pero claro, todos los proyectos, por ejemplo, el proyecto de la Red Global de Aprendizajes de Uruguay, pues empezó con el Plan CEBAL y efectivamente el primer paso, los primeros años fueron solo a nivel de Uruguay, ¿no? Y dotación de los equipos. Y a partir de la dotación de los equipos, pues hacer redes para, pues, eso, colaborar y estudiar, investigar sobre las mejoras pedagógicas que emergen a partir del uso de los dispositivos dentro del aula, ¿no? Así que nada, o sea, aquí en México pues también, pues esas son las formas o sea, más formales, ¿no? Son esas redes y esas comunidades de aprendizaje más formales, pero ahora vamos a hablar de las informales, que son las que nosotros hacemos de una forma no estructurada, no tan institucionalizada como estos nodos aquí, pero sí que son igualmente útiles y también nos ayudan a hacer esa integración de nuestra formación docente para nuestro desarrollo de profesional y también de la competencia digital. Vamos a hablar de estas estructuras, pero vale la pena saber y pues buscar que a lo mejor sí que hay intentos o redes o instituciones a otros niveles, pues intentando colaborar en México o colaborando colaborando con estas redes internacionales, por lo menos para poder pues recibir esos aportes de experiencias innovadoras con tecnologías que han funcionado, ¿no? Un comentario, Ada, Gustavo. Yo participo en una, pues no sé si es una red educativa, pero bueno, la institución que la lleva es el Tecnológico de Monterrey aquí en México. Y se llama Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Yo siento que es exactamente una red, digamos, bastante formal, bastante formal porque sí participan otras instituciones en la misma y muchos participantes también de otros países. Y obviamente hay temas, tú aportas, tú comentas, tú sugieres y pues también vas aprendiendo de muchas situaciones que se están dando en innovación tecnológica educativa en otros países, ¿no? Creo que es una red que sí está aquí en México y la patrocina el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Claro, es que he conocido el Observatorio de Monterrey como, yo creo que ha nacido como una red de colaboración, pero más investigativa. Pero claro, luego ya es que la investigación y la innovación como que empiezan como donde termina uno y donde empieza el otro. Sí. Que en algún momento pues tienes que aplicar experiencias innovadoras e investigar sobre ellas y eso al final acaba formando redes de aprendizaje también en el sentido de la parte más práctica, ¿no? De innovación. No solo la parte de investigación. Perdón, una pregunta, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Este tipo de red de aprendizaje, por ejemplo, la de Uruguay, ¿es creada desde el gobierno o particular? Porque entiendo que la de la Unión Europea, bueno, los propios gobiernos se unen en la cuestión educativa, pero hablando de nuestro país y en este caso por geografía en Uruguay, en cuanto a condiciones, ¿esto es creado a través del gobierno o particulares? ¿Cómo Empezó a través del gobierno, pero tiene participación de otras empresas, instituciones privadas, internacionales y demás.
O sea, fue un proyecto en que el gobierno abrió como una concesión para que, pues, pagó consultores, de hecho, ingleses, también de Canadá, y para que, pues, montaran este proyecto y dieran y colaboraron con ellos. Y a partir de, pues, de esta iniciativa gubernamental, ¿no? Pues expandieron a través de, pues expandieron los resultados que tuvieron a toda la comunidad mundial, y pues ya abrieron esta red como una forma formal donde otras instituciones pudieran participar, colaborar y pues seguir creciendo, ¿no? Ok, gracias. Un comentario, si me permite. Sí, sí, claro. Claro, aquí en México, bueno, se implementó una capacitación para maestros de la dicha llamada RIEP, y ahí se nos asesoró, se nos orientó para formar sociedades del conocimiento, que el maestro innovara e hiciera programas pilotos entre instituciones, por decir, yo de primaria, que la institución X, Benito Juárez, pudiera hacer un contacto con otra escuela, ¿sí? Con otra escuela, Melchor Ocampo, quizás de un municipio de aquí del estado de Morelos, pero no aterrizó, no se llevó a cabo, no hubo esa innovación, pero sí se dieron herramientas para que se hicieran, para que se formaran, pero desafortunadamente no llegó a buen fin, pero sí hubo un asesoramiento, sí hubo una capacitación a los maestros para hacer esto. Si no mal recuerdo, fue en el 2010, 2011, 2012, se trató toda esta capacitación, pero pues no se hizo. Claro, es que la verdad es que es una tendencia internacional de que más de que solo da la formación, porque la formación queda obsoleta con el paso de los años, ¿no? ¿Cómo actualizar esa formación? Justo a través de esas redes tenemos que estar conectados y colaborando continuamente con otros profesionales para estar actualizando nuestros conocimientos. Claro, hacerlo eso solo o iniciativas personales, ¿no? Desde que no haya dentro de un proyecto de los centros, o los centros no tengan un compromiso desde la administración, de los directores, ese compromiso fuerte desde un proyecto más grande, es muy difícil, ¿no? De mantenerse en el tiempo. Cuando el gobierno pues da, pues, como esos proyectos, esos programas que tienen este apoyo, y normalmente a lo mejor tiene una dotación o tiene algún tipo de compensación de las docencias a los profesores que participan de ese tipo de iniciativa, ¿no? Algún tipo de compensación, porque para que realmente motive los profesores a participar, porque si no, es muy difícil que, aunque no es, porque hay los profesores superhéroes, ¿no? Que sacan fuerzas y motivación personal para, pues, colaborar con otros porque tienen ganas, porque ven la necesidad, pero si no tienes algún tipo de apoyo institucional, realmente queda difícil de mantener ese tipo de proyecto. Pero la tendencia es que eso, aprendamos, y ahí justo entra el PLE, porque el PLE es esa forma de hacer ese tipo de colaboración, crear ese tipo de comunidad de una forma muy informal, sin tener esas estructuras y tal, pero también que puede ser muy efectiva si sabes usar esa herramienta para actualizarse y tal, ¿no? O sea, pero claro, tiene que siempre partir de esa fuerza de voluntad personal, de estar interesado, de reservar un tiempo de tu día de una forma más sistemática para contactar con otros profesionales, para intercambiar información con ellos, para estar conectado en red y hacer algo, ¿no? Y tener como un plan de trabajo, por lo menos a cada tres meses, pues hacer cosas juntos o hacer alguna actividad juntos, y seguir eso de una forma un poquito más sistemática y organizada entre ellos a través de las redes sociales o los diferentes grupos donde se pueden reunir, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de cómo formar esas comunidades de aprendizaje de nuestra forma, ¿no? O sea, sin esas estructuras, sin esos programas más estructurados y más formales de educación, que también se puede hacer. ¿Y de dónde viene? ¿No? Viene de esa tendencia de la educación abierta en red. ¿Conocéis este tipo de educación?
Pues en el siglo XXI, a partir del siglo XXI, la educación empieza a estar orientada a nuevos modelos, ¿no? Desde nuevos modelos de la enseñanza en línea, o sea, cada vez la enseñanza parte de ser no solo presencial, sino que la presencial también se apoya mucho a los entornos de la enseñanza en línea o la comunicación a través de plataformas, a través de otros recursos que no sean la forma presencial en el aula, ¿no? Es como una expansión del aula a otros entornos virtuales, de la conexión con esos entornos virtuales, que son más informales, más interactivos, ¿no? Que es todo el aporte de la Internet y la web 3.0, y más colaborativos, donde tenemos voz-voto, donde participamos, donde ponemos nuestras cuestiones y tal, que a lo mejor en clase, en el horario de intervención del profesor, pues no podemos interactuar y hacer, pues desde casa, pues seguimos colaborando y interactuando y participando, ¿no? La educación abierta en red es un concepto que viene desde el avance de las tecnologías digitales, con los nuevos fundamentos pedagógicos de cómo aprendemos, ¿no? Las actualizaciones de la forma de aprender, que aprender en red, aprender conectado, aprender en línea, ¿no? Que son esas nuevas, la evolución de la parte de la enseñanza a distancia de antes, que era muy puntual, con materiales muy cerrados y tal, a un aprendizaje más abierto, más comunicativo, más interactivo a través de los recursos digitales. Y también los aportes de las nuevas estrategias de diseño de los materiales pedagógicos a partir de estas nuevas tecnologías. Todo eso hace surgir nuevas prácticas docentes que vienen de este concepto de educación más abierta, ¿no? Que no es solo cerrada dentro del aula donde aprendemos, sino que expande y conecta lo que está siendo tratado en el aula también con nuestro entorno más cercano, ¿no? Es un aprendizaje basado en un aprendizaje más colaborativo, de ahí entran toda la parte de los entornos personales de aprendizaje, porque cada uno desarrolla otras conexiones y otras formas de aprender basada en la conexión que se genera centralizada en el aula. Viene todo eso del blended learning, que es el aprendizaje mixto, ¿no? Combinado entre enseñanza presencial y enseñanza en línea, el flipped classroom, que es invertir y dejar la parte teórica para hacerlo individual en casa a través de las tecnologías, y la parte de la enseñanza, la parte práctica de la enseñanza, que poner en práctica y colaborar con los estudiantes por hacerlo en clase, ¿no? Que era justo al revés de lo que estábamos acostumbrados en el modelo anterior. Y todo eso de la gamificación, que es hacer las actividades interactivas con juegos y tal, open badge, o sea, abre una serie de metodologías nuevas con eso de trabajar en red, ¿no? Y de ahí ese aprendizaje colaborativo en red gana bastante fuerza, ¿no? Tiene sus orígenes y sus fundamentos en las teorías del aprendizaje en línea, los sistemas de learning, que son todas esas plataformas para gestión del aprendizaje en línea, todos los recursos de ver vídeos, hacer actividades, contestar encuestas, ejercicios y demás. Y también de todo esto que hemos hablado de formar comunidades y aprender en red, o sea, hablando, todos esos foros de discusiones o estos foros profesionales donde las personas ponen dudas, y las personas como que, y los propios estudiantes, ¿no? Los propios iguales son los que contestan la pregunta de los otros, ¿no? Que no hay un experto que está ahí contestando a todos, sino que esas comunidades de aprendizaje en red vienen de estos foros profesionales que hay en todas no solo educativos, que hay en todas las ramas del conocimiento, ¿no? Quien ya ha entrado, por ejemplo, hay foros de informáticos, de dudas técnicas para reparar ordenadores y computadoras, hay foros de abogacía, jurídicos, para cómo, no, o sea, hay varios foros profesionales. Todo esta tendencia no, la verdad, es toda este
esta práctica, ¿no? Que profesional que se desarrolló en todas las áreas del conocimiento, pues también vino a la educación y pues generó ese tipo de concepto de comunidades de aprendizaje, ¿no? Y esas comunidades de prácticas profesionales, que es crear estas colaboraciones, estos entornos, estas redes, estos foros donde la gente publica cosas, publica experiencias y saca dudas del otro y dice, mira, aquí me ha funcionado y cómo lo he hecho, y el otro dice, ay, cómo pone una duda y cómo hacer eso, y ahí otras personas aportan y ahí las personas van aportando, pero entre iguales, ¿no? Que no hay un experto, que no es una formación formal, que dice cómo hacerlo ni nada, sino que está ahí en la red y cualquiera puede beneficiarse de esta información. Aquí os dejo un vídeo que podáis ver después, podéis ver con más calma sobre cómo montar una comunidad de aprendizaje, la escuela del futuro, o sea, una escuela que está basada en ese tipo de formar esos entornos, ¿no? No vamos a ver aquí para no llevar bastante tiempo, pero os dejo ahí para que después, cuando tengáis las diapositivas de la presentación, pues podáis pues, profundizar en ese tipo de experiencia, ¿no? Y un poco de este concepto de las comunidades de aprendizaje. Pues bajo ese paraguas del aprendizaje en línea, que es el e-learning, ¿no? Surgen esas nuevas tendencias y tal, pues está el PLE, ¿no? El PLE está aquí abajo y aparte de ser, o sea, independiente de ser hay una cuestión que todos preguntan si el e-learning es el medio tecnológico de este proceso de aprendizaje colaborativo en red o si es el proceso de aprendizaje en línea mismo. Hay investigadores que dicen que es más, el e-learning es más el medio tecnológico en sí, que el proceso, y hay otros que dicen no, que originalmente es el proceso, que da igual que sea en medios digitales y entornos virtuales, ¿no? Pero genera esas varias prácticas y una de ellas es este PLE que vamos a ver a continuación de qué se trata. Eso, muy bien. Pues los entornos personales de aprendizaje son ese conjunto de diferentes recursos digitales y fuentes de información, conexiones y actividades que hacemos en red que cada persona utiliza en su vida diaria para aprender. Puede ser aprender sobre la profesión que tengo como docente, puede ser aprender cualquier otra cosa, ¿no? Yo podría, pues, ver videos tutoriales en YouTube y seguir a canales de YouTube para aprender a cocinar o aprender a maquillarme o aprender a hacer alguna actividad de ocio que quiera. Pero también se puede ser usado, y mucha gente usa profesionalmente, ¿no? Para aprender a mejorar la docencia, a innovar, a usar las tecnologías para educación. Hay varios tutoriales de cómo usar, cómo hacer página, usar el blog para abrir un blog del centro educativo, o cómo usar Padlet para crear un foro colaborativo con los estudiantes, o cómo crear actividades educativas con EducaPlay. Bueno, hay una serie de herramientas tecnológicas que pues ya hay tutoriales, hay canales, hay gente, profesionales como nosotros, que tienen sus blogs y que hacen de sus blogs pues este canal para decir, mira, cómo yo integro las tecnologías en mi aula y cómo estoy usando y tal. Y a través de esa información tú puedes mapear, seguir a diferentes blogs, a diferentes profesionales y mejorar también tu propia docencia, ¿no? Pues esos recursos, estas fuentes de información, esas conexiones que hacemos y esas actividades de interacción que hacemos en red, pues podemos aprender a través de ellas, ¿no? Y puede estar centrada en nuestra profesión, la profesión docente, ¿no? Se trata de un proceso de participación y colaboración activa en red con otros usuarios, donde las interacciones sociales son el factor clave. El importante es encontrar a esas personas, a estos iguales que comparten cosas de nuestro interés, que buscamos, que está ahí, que a alguien nos ha recomendado, que vimos que es interesante y nos interesaría pues seguirles e incorporar en nuestra docencia y empezar a intercambiar información con estas personas, ¿no? O sea, las interacciones sociales son lo fundamental de los entornos personales de aprendizaje. No es solo tener fichada herramientas, ¿no? Mira, yo sé esas herramientas, sino que interactuar con las personas que hacen parte de esos canales de información y que distribuyen esa información y que nos ayudan a actualizar nuestros conocimientos.
Espera que voy a cambiar aquí la posición. Pues el Personal Learning Environment, el PLE. En este vídeo dejo un vídeo que podáis luego verlo y que le explica muy bien Jordi Adel, que es el representante de este concepto aquí en España. Él dice él mapea cuál es el concepto del PLE a través de este vídeo como una nueva manera de aprender en la sociedad digital. Es una manera que inconscientemente es la forma que ya aprendemos nosotros, o sea, ya estamos, mientras leemos las actualizaciones del Twitter, mientras seguimos algunas cuentas y algunos perfiles de Instagram que sean más educativos, que no sean, que sean de maestros y maestras, seguimos blogs, seguimos grupos de Facebook de intereses comunes, pues toda esa información es ya una forma de aprender, la forma como ya aprendemos de una manera muy informal en nuestra sociedad digital. Esa forma de aprender tenemos que estar más conscientes de ella porque ya lo hacemos y tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes también a hacer uso de esta nueva forma de aprender, que ellos también sepan sacar provecho de toda esa información que está en la web, pero sacar un buen provecho, ¿no? No solo ver no solo para ocio, sino también para aprender, ¿no? Para actualizar su propio conocimiento, que nosotros aprendamos, estemos más conscientes de estas nuevas formas de aprender que hacemos en la red, pero que también y también transmitir eso a nuestros estudiantes, ¿no? Que es la nueva forma de aprender cada vez más integrada a los procesos de enseñanza formal, ¿no? A todo el contenido curricular que tenemos que aprender de nuestra vida. Según Stephen Jones, que también ha producido, es bastante conocido sobre eso de la educación abierta, sobre cómo aprendemos a través del conectivismo, a través de nuestras relaciones, nuestros nodos en la red, pues este experto dice que el enfoque de los PLEs es una superación de ese modelo de talla única que venimos de toda la vida de los sistemas educativos, ¿no? Característicos también de la enseñanza a distancia, que era más tradicional, que es que una sola forma de aprender, una sola forma de enseñar, ¿no? No, una sola forma de aprender, o sea, y una sola forma de enseñar para todo un grupo y una diversidad de estudiantes que no aprenden y no entienden el contenido de una misma manera. Por eso que la red está ahí para que uno, pues no entendí, pues pongo una pregunta por la red, pues la red me aparece 1000 otras formas de aprender ese mismo contenido por otras personas a través de otros medios digitales, a través de repente de un vídeo explicativo, pues que a lo mejor él entiende mejor de esta forma que solo de una única forma, ¿no? Este modelo de talla única ya sabíamos que no atendía a la variedad de necesidades de aprendizaje de cada persona y principalmente de un grupo diverso de estudiantes, y es por eso que hay mucho fracaso escolar y muchas de las cosas que por mucho que nosotros intentamos adaptar el contenido a todo el grupo de estudiantes, siempre nos queda fuera uno. Pero ahora con los PLEs podemos hacer uso para pues buscar recursos educativos desde fuera de la red, de los más variados, para dar apoyo y soporte a los estudiantes que no entienden o que tienen una dificultad en un contenido específico que es el estándar que hemos creado, ¿no? O sea, que abre una posibilidad, pues eso, de atender a la diversidad de los estudiantes. Para eso hay que sacar provecho y hay que saber, pues, cómo utilizar estos entornos, mapear estos nuestros entornos de aprendizaje en red. Os dejo aquí otro enlace a un vídeo de introducción de Linda Castañeda, que junto con Jordi Adel, pues son los que crearon, y luego vais a ver la referencia, pues hay un libro que ellos explican lo que es el PLE, y ese pequeño librito que es una publicación digital gratuita, que está disponible también ahí en las referencias al final, pues explica todos los pasos de qué es el PLE, cómo se construye y tal, que podéis pues profundizar. Pero este vídeo como que yo creo que son 5 o 6 minutos y que da un resumen muy objetivo sobre lo que son los PLEs y cómo se constituyen, ¿no? Claro,
un punto principal de los plays es que los plays se hacen a través de herramientas web 2.0, ¿no? Las herramientas web pues permiten diseñar y conducir nuestros propios procesos de aprendizaje, pues vamos fichando, vamos siguiendo a diferentes cuentas, perfiles, páginas web, blogs, pues eso facilita nuestra autoformación a través de estos entornos de aprendizaje más informales, ¿no? Pero claro, tenemos que estar, no está centralizado y aquí es la parte donde a lo mejor nos perdemos y no tenemos muy bien ubicado cuáles son nuestras fuentes de información, a cuáles son las herramientas que utilizamos para actualizar nuestra información, nuestros conocimientos, pues muy poco probable de que vamos a sacar mucho provecho de eso porque tenemos que estar pendiente de las actualizaciones de cada una de las redes sociales o las plataformas y los foros, o sea, como no es centralizado, pues tenemos que hacer ese mapeo porque ese mapeo está disperso, ¿no? En toda la red. Hay miles de herramientas que se pueden usar para incorporar, para diseñar y conducir nuestros procesos de aprendizaje. Cada uno en nuestra realidad, dependiendo, vamos a usar las que tenemos más conocimiento, las ofimáticas, de Google Classroom o las herramientas que uso en el centro, o sea, partimos de nuestros conocimientos, ¿no? O el Facebook o el WhatsApp o el Telegram, pues las herramientas que manejamos más en nuestro día a día profesional en el centro, estas obviamente vamos a usar, son nuestras herramientas, pero hay algunas otras que a lo mejor no conocemos, que podrían estar ayudando y tal, y que tendríamos que, pues, conocerlas y tal, ¿no? Para eso, primero tenemos que hacer un mapeo de qué herramientas utilizo a día de hoy y luego conocer lo que otros profesores hacen y qué herramientas utilizan que me pueden también servir y que pueden ser útiles para ampliar mi play y para seguir pues aprendiendo y diseñando mis procesos de aprendizaje en red que contribuyen a mi formación más formal, ¿no? A mi actualización, mi conocimiento docente más estructurado. En resumen, el uso del Play para el desarrollo profesional y la competencia digital, él sirve como una herramienta para personalizar la formación y la gestión del aprendizaje y para ampliación de los procesos de nuestro desarrollo profesional docente, para estar actualizando nuestro conocimiento de nuestra práctica de acuerdo con lo que hacen otras personas, ¿no? En colaboración con estos iguales, ¿no? Con otros compañeros. Se trata de la descripción del contexto en que cada persona ejercita su competencia digital, porque a través de la red y de las herramientas 2.0. Entonces, también estamos ejercitando nuestros conocimientos de la competencia digital, ¿no? Manejando las tecnologías digitales para poder mapear y para poder crear y diseñar estos nuestros entornos de aprendizaje con otras personas, que es esa parte de la interacción social que es muy importante para actualizar nuestro conocimiento y con los instrumentos que maneja y también con la descripción de ese contexto, con las relaciones que se establecen con las tecnologías, ¿no? Permite tomar conciencia de las dimensiones de la competencia digital y estimula abrirse a esas zonas próximas, ¿no? Para actualizar, ampliar y renovar los conocimientos. Hay una herramienta que yo no utilizo, pero 3 de mis colegas utilizan una herramienta para dar clases, para comunicarse con los padres o con las familias. Yo voy y empiezo a probar esa herramienta porque ya tengo la experiencia de estos profesores como referencia, me cuentan cómo lo ha hecho y pues me arriesgo a también a utilizarla. Y a través de esa identificación de lo que yo hago y tener la conciencia de lo que hacen los otros, ¿no? Tanto del entorno más cercano como el entorno más digital y virtual, pues voy actualizando y renovando mis conocimientos tecnológicos, pero también de integrados, o sea, de la docencia, de la práctica docente, ¿no? Y voy mejorando cómo usar las tecnologías en mi día a día. Pues el PLE representa ese mapeo abierto, porque es abierto, porque siempre se está renovando de los entornos de los entornos personales de aprendizaje para encajar otras herramientas tecnológicas que con el tiempo voy conociendo otras herramientas, voy probando otras cosas, o también para encajar nuevos colectivos o nuevos grupos de personas que sigo, perfiles, personas expertas en las áreas de conocimiento que quiero seguir y quiero actualizarme, con quien relacionarme y con quien establecer esas relaciones para estar continuamente colaborando y compartiendo experiencias innovadoras.
Por último, os quería dejar los 3 pasos para lograr, ¿no? Cómo hacer esta primera aproximación a vuestro play, ¿no? Cómo trabajar con esta herramienta, porque aquí hablamos de una parte muy conceptual, pero aquí me gustaría dejar algunas claves para ponerlo en práctica, ¿no? Y a pensar a través de la construcción y la conciencia de nuestro play, pues intentar formar estas redes con otras personas y no solo actualizar y ampliar nuestro play, nuestro entorno de aprendizaje, sino también pues empezar a formar estas pequeñas comunidades de aprendizaje, de colaborar con otros compañeros que se apoyan y que van creciendo juntos y van mejorando sus plays y expandiendo sus plays. Y también para enseñar a los estudiantes a también construir y diseñar sus propios entornos de aprendizaje a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Bueno, los 3 pasos son, primero, primer paso es hacer el mapeo del play, de tu análisis de cuál es actualmente las herramientas, las relaciones, las fuentes de información, o instrumentos, personas y relaciones que estableces tú a día de hoy para la mejora de tu docencia o para actualización de la formación profesional tuya, ¿no? O sea, si participas de algún grupo de Facebook o las páginas web que sigues de noticias educativas o los blogs de otros profesionales o perfiles en Twitter que conoces de gente que te parece que comparte cosas interesantes y pues que le sigues y se siempre está ahí mirando y leyendo cosas. Bueno, el primer paso es hacer el mapeo. El segundo paso es valorar este P, o sea, una vez que tengo identificado los instrumentos, las personas y las relaciones que establezco para actualizar mis conocimientos docentes y a través de qué tecnologías, ¿no? Qué herramientas TIC, pues comparar similitudes y divergencias entre lo que hago dentro de la escuela y lo que hago fuera de la escuela para mi entorno personal. Porque muchas de las cosas, nuestros conocimientos tecnológicos que hacemos en la educación están disociados de los conocimientos tecnológicos para nuestro uso personal, para comunicarnos con nuestra familia, para el ocio y tal. Pues comparar las similitudes y divergencias de esos dos entornos y poder reflexionar sobre cómo mejorar el entorno educativo en función de los conocimientos que ya tenemos en el uso personal, pero que no usamos en la escuela, ¿no? O que no usamos en nuestra profesión. E intentar, pues, mantenerlos los más actualizados y los más integrados posible. Luego, el tercer paso es ampliar nuestro play compartiendo nuestra valoración de cómo aprendemos, ¿no? A través de la red con nuestros compañeros desde el entorno más cercano, pero también podemos entrar en grupos, crear redes sociales o incluso abrir blogs y empezar a compartir con otras personas del entorno más lejano, ¿no? Y a partir de compartir con ellos, también estar atento y escuchando lo que ellos hacen y a partir de eso, pues actualizar nuestras fuentes de información y los recursos tecnológicos que usamos para nuestra mejora docente. ¿Vale? Para hacer el primer paso, ese mapeo, os dejo aquí esa ficha que es como algunas preguntas, es como una guía para poder hacer ese análisis y ese mapeo de vuestro play. Tenéis que decir en cada entorno, tanto en nuestra vida personal, como en el colegio o en nuestra vida profesional, los que no trabajáis directamente en un colegio o un centro educativo o alguna área educativa relacionada, pues hacer esas preguntas. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizo? ¿Con qué personas y con qué relaciones establezco con esas personas para entretenerme, para qué hago en el teléfono, qué aplicaciones utilizo en el teléfono, qué conexiones en las redes sociales, con quién hablo, con quiénes no y tal? Y, y observar y también apuntar como un listado qué hace en el colegio, qué vemos, qué escuchamos, qué leemos, con qué herramientas leéis. ¿Usáis el proyector? ¿Usáis ordenador? ¿Búsquedas de internet? No, ¿con qué jugamos? ¿Jugáis con algún tipo de tecnología? ¿Con algún tipo de aplicación? No. ¿De qué charlamos? ¿Hablamos? ¿Vemos podcasts? O sea, todos los recursos que utilizáis tecnológicos, pero ¿qué hacéis? ¿Qué actividades hacéis? ¿Y con qué personas? Si es con los estudiantes en el aula o con el equipo directivo o con vuestros compañeros para intercambiar información y conocimiento.
Y en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, también hacer ese mapeo y luego comparar, ¿no? El paso 2, aquí os dejo un ejemplo de, de una estudiante mía que hizo un mapeo que me pareció genial la forma como lo apuntó. Hizo 2 listados para cada una de las casillas, ¿no? De la ficha. Ella trabajaba en terapia educativa y pues fue poniendo todos las imágenes de las aplicaciones que utiliza para hacer cada actividad. Que en terapia, ¿qué hago? Registros, expedientes, formatos, trabajo vocabulario y creo actividades usando los buscadores de Google, ¿no? Y fue poniendo eso para cada cosa que hace y con quién hace en cada una. ¿Qué escucha? Pues con las familias, uso el Zoom, el tal, o sea, y fue creando en nuestra vida, ¿no? O sea, en la vida privada, ¿qué hago? Veo videoblogs de cocina, hago ejercicio con una aplicación tal, busco oportunidades laborales no sé dónde, planeo viajes a través de esas aplicaciones y luego ves que las competencias y para qué usas las tecnologías y qué tecnologías utilizas para tu vida personal, si de alguna manera estás intentando integrar el máximo posible lo que es pertinente también para dentro del aula en el colegio, en tu vida laboral, ¿no? Y siempre estar pues manteniendo y expandiendo, que no queden como disociadas esas áreas, ¿no? Que todo el conocimiento tecnológico que utilices en tu vida personal acabe pues usando también en el profesional, aunque en el profesional no sea institucionalmente en el centro, no hay un programa, no nos estimulan para usar, pero que nosotros podemos ir integrando esas herramientas y esas formas de usar y cosas que hacer de la red, pues también en el colegio, ¿no? Ese sería el primer paso. A partir de este mapeo, reflexionar sería el segundo paso, valorar el play, ¿no? A través de esas preguntas, ¿qué diferencias se producen entre los entornos educativos y el entorno de nuestra vida personal, ¿no? ¿Por qué esas diferencias, no? ¿Qué interacciones con las personas, qué aplicaciones e instrumentos utilizamos, qué relaciones no se producen aún en la escuela en el centro y por qué no se producen, ¿no? ¿Hay algún tipo de limitación? ¿Por qué no se conocen? Porque simplemente no nos han dicho, ¿no? No llegó ningún compañero y ha dicho, mira, vamos a usar ahora los móviles en el aula, ¿sabes? Vamos a comunicarnos con las familias a través de una página web y no más a través de anotaciones en el cuaderno físico, ¿no? O sea, iniciativas que podemos ya integrar esas herramientas también en el entorno. ¿Y por qué no? Pues, y se puede hacer y tal, ¿no? Si hay muchas coincidencias, significa que estás intentando hacer crecer el play de los estudiantes, está pues transfiriendo el conocimiento de tus competencias tecnológicas también a tus alumnos. Y si hay discrepancias, o sea, hay muchas cosas que hacen en la vida personal, pero que en el colegio no, pues hay que reflexionar a qué se deben por qué no se hacen y qué se podría hacer para empezar a hacerlo, ¿no? A proponer actividades diferentes con esas tecnologías para las actividades en clase con vuestros alumnos. El tercer paso y el último sería la ampliación de vuestro pleno. Una vez que hay este análisis de vuestros entornos personales y una valoración de lo que hacéis dentro y fuera del aula, porque son nuestros entornos personales y laborales, profesionales, reflexionar sobre esos procesos de aprendizaje informal, compartiendo los resultados con iguales entre compañeros y reflexionar con ellos como que ellos también van a compartir sus análisis, ¿no? Para que reflexionemos cuáles son nuestras fuentes de información, cuáles son las tuyas, cuáles son las mías, ¿no? Sobre las prácticas docentes innovadoras con tecnologías, qué herramientas utilizas en el aula que yo no utilizo. Pues podría yo integrar eso a mi entorno, qué fuentes de información sobre cada uno lee sobre tecnología, dónde la reflexiona y dónde la aplica, dónde y con quiénes la comparte esta información, conexiones que se establecen y con quién hablas y con qué canales y con qué herramientas utilizas para hablar y conectarse y hablar sobre experiencias y prácticas innovadoras. La información de esas fuentes que habéis identificado es relevante para el desarrollo profesional, le ayuda a mejorar su competencia digital. ¿En qué aspectos?
pues reflexionar junto a través de eso hace con que pues vayas incorporando nuevas fuentes de información, nuevos perfiles y actualizando vuestros conocimientos y aprendiendo poquito a poco desde esas conexiones con compañeros entre iguales, ¿no? Esa sería la parte práctica que os sugiero a empezar a hacer esa aproximación de intentar formar vuestras propias redes de, no redes, pero sí comunidades, pequeñas comunidades, y puede empezar con tu propio entorno de profesores y compañeros de trabajo dentro de institucionales, dentro de vuestro centro educativo, del colegio y de la escuela, empezar desde poquito, pues ir ampliando y todos a través de esa colaboración, pues ir identificando cómo mejorar vuestros conocimientos de competencia, no solo digital, sino también de la práctica docente innovadora con tecnologías. Y aquí os dejo las referencias bibliográficas, que podéis ver con calma todos los documentos. Y nada, o sea, quedo a disposición para aclarar dudas y pues profundizar en lo que queráis. Espero que haya sido de vuestro interés y encantada de participar aquí y aportar un poquito. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias. Gracias, doctora. Enormemente agradecerte. Como vemos, profesores, los entornos personales de aprendizaje son algo cercano que ya hacemos, pero también al mismo tiempo una práctica replicable que podemos emplear nosotros a nivel personal con los compañeros, ya sea de este curso de la escuela donde trabajamos, y también a nivel entre varias instituciones o a niveles de redes, ¿no? En este sentido, no sé si hay alguna pregunta, duda para Ada sobre esta temática tan interesante. Les compartí el enlace donde están las presentaciones, esta y las otras que ha habido en los otros ponentes. También en la plataforma se encuentran. No sé quién tiene por ahí alguna pregunta para que nos comparta. Si quieres dejar de presentar, Ada, para que te veamos y, Sí. y que veamos a los compañeros también si tienen preguntas, dudas, para que nos apoye acá Ada respondiendo también. Adelante, profe Fernando. Más una pregunta, Ada. Dime. Definitivamente lo que hay que perder, yo creo que el concepto es de que antes, por lo menos yo así lo conceptualizo, el aprendizaje siempre era como un tesoro que el gobierno era el que lo tenía. Y ahorita me cayó ya el 20 hace algunos años, porque, bueno, gracias a Dios he estado incursionando en esa parte, de que el conocimiento es del mundo. Y cuando el concepto ese nos cae, vemos que la única manera en que vamos a tener esa información es en las redes sociales, en las redes comunes, en todos los entornos virtuales. Y lo ha hecho como que lo liberó, como que desató ese conocimiento. Y ahorita una de los problemas que realmente pues nos hemos enfrentado es prácticamente dividir ese conocimiento y la parte práctica. No, en el medio en el que nos desenvolvemos, por lo menos en el que me desenvuelvo, que es una institución que tiene que ver con el comercio exterior, aduanas y todo esto, una cosa es el conocimiento teórico y totalmente diferente el conocimiento práctico. Y tenemos doble problema, porque nuestro medio es tan cambiante que todo el tiempo tenemos que estar en sí, por el mismo medio, actualizándonos. Y la única manera donde podemos actualizarnos es en la parte virtual. Porque lamentablemente en México son pocos los libros o la parte formal del conocimiento en comercio exterior y en aduanas. Sí, son pocos la gente que está generando documentos que puedan ser útiles. Entonces tiene uno que irse a la parte virtual. Y eso si lo unamos en la parte pedagógica al dar clases, ya se nos complica un poquito más. Y si todavía le sumamos de que
la parte tecnológica es tan cambiante, pues más vale que tengamos los pies en la tierra, porque si no nos perdemos y decimos, ¿sabes qué? Cierro mejor el changarro y hasta ahí llego, ¿no? Ya no quiero más. Entonces sí tenemos que tener esa parte de apertura de nosotros, de saber que la información para empezar es de todos y que nosotros la experiencia es la que vamos a sumarle a los alumnos, porque hasta la parte, digamos que de una licenciatura, pues todavía hay una estructura formal llevada por las instituciones gubernamentales, pero después de eso, Ada, no me dejes mentir, creo que es la cuenta nuestra. Y tenemos que andar buscando mucha información que está regada por todos lados y ese mapeo que tú mencionas, más vale que lo hagamos. Porque si algo hay en la nube, en la parte virtual, es de que hay mucha desinformación. Y lo que sí recomiendo, y por experiencia, es de que busquemos fuentes súper archi recontra confiables. Porque la verdad, en eso podemos fallar mucho. Y eso es lo que más me estresa cuando estoy buscando elementos para sumarle a mi aprendizaje con los alumnos. Porque tengo que verificar exactamente que sea real, porque no puedo estar diciendo mentiras. No le puedo dar una referencia, es que lo busqué en San Google, ¿no? Porque yo le digo San Google, ¿sí? Porque ahí todos buscan y lo encuentran. Y como yo les digo, aquí es un problema que tenemos que estar solventando día a día y que lamentablemente pues llegó y se va a quedar y es más, va a cambiar. Y va a cambiar para, si no es 2.0, va a ser 3.0, 4.0, no sé a cuánto va a llegar. Ya se parece a las sagas de Star Wars, ¿no? Ya no sabemos hasta dónde. Pero al final del día, más vale que nos subamos al tren. Porque si no nos subimos al tren, sí nos vamos a quedar. Ese es mi comentario. Gracias, Ada, por todo. Nada, a ti. Pero realmente todo eso de la educación abierta abre, o sea, abre muchas posibilidades, pero también genera un montón de barreras, que una de estas es eso, la relevancia de la información o realmente queda mucho más difícil pues mapear y rastrear lo que es relevante, lo que no es. Ya tenemos ahí toda la tendencia de las fake news que ya conocemos, ¿no? Que somos víctimas de ese tipo de varios medios que no son tan serios y que pues difunden una serie de información que no son válidas, por eso que tienen que estar atento. Es un poco estresante, sí, no te voy a decir que no, pero tampoco vamos a perder perspectiva, ¿no? Poquito a poco y viendo, o sea, hay algunas fuentes de información, algunos referentes que ya conocemos porque son reconocidos dentro de nuestras instituciones más formales y tal, pues seguir en estos caminos y seguir actualizando a otros, pues poquito a poco en las áreas del conocimiento que más os preocupa en este momento, que vuestro contexto pide, ¿no? Y poco a poco, y eso, o sea, dentro de lo bueno y de lo malo, tenemos que estar actualizados y saber sacar provecho de esa estructura horizontal del conocimiento, porque como habías comentado, Fernando, realmente antes la estructura del conocimiento era muy vertical, ¿no? Algunos pocos detienen el conocimiento y se distribuye y nos pasa el conocimiento de una forma muy centrada. Y ahora no, el conocimiento es horizontal, no existe el dueño de la verdad, yo no soy dueño de la verdad, nosotros como maestros somos guías de nuestros estudiantes, ¿no? No vamos a dar el contenido, no está centrado en el contenido no es el definitivo y el contenido no es el principal de nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza es enseñarles que dentro de ese contenido, pues hay que ellos buscar interactuar con este contenido, entenderlo, buscar actividades y también conectar con sus propias redes para actualizar ese contenido, para ver las nuevas tendencias y el aprendizaje continuo, ¿no? Aquí en Europa tiene mucho eso de todos los programas que están vinculados al PLE y al desarrollo profesional de los profesores, es enseñar al estudiante a aprender a lo largo de la vida. Es enseñar a aprender.
¿no? Esa es nuestra principal tarea ahora, no enseñar el contenido. Antes los modelos de aprendizaje estaban muy centrados en esto, en enseñar el contenido como un contenido absoluto. Y a día de hoy, como el contenido cambia, las herramientas, el modo de hacer y tal, pues tenemos que tener muy en mente que nuestra misión como maestros es enseñar a aprender. Y enseñar a aprender es esas técnicas de aprendizaje, o sea, está basada en ese tipo de pedagogía de aprender a actualizar nuestros medios y nuestras formas de aprender a través de la red, que es donde la información va cambiando y las formas de aprender van cambiando, ¿no? ¿Alguna Sin duda intervención más? interesante. No sé si hay alguna otra pregunta, opinión. No sé si ya estamos pasados de tiempo. Pregunta. Perdón, No, no, Gustavo. no te preocupes. No, no tenemos la sesión dentro de 1 hora y media. De hecho, Vale. vamos a terminar bueno, descansamos tantito y Qué bien. O sea, continuamos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Fíjate, Ada, que debido, bueno, a la distancia, luego nos preguntamos, ¿cómo será? O sea, yo tengo unas situaciones que estoy viendo como profesor universitario, alguien de primaria, de secundaria, de preescolar, de bachillerato, y me pregunto, ¿cómo estarán trabajando en otros países? Todos los alumnos tienen conexión, internet, todos los papás ayudan. ¿Qué situaciones se están suscitando con los profesores? Hay unos profesores que acá están como muy resistentes y no están dando clases o no están dando clases completas en cuanto a temporalidad, así como que la mitad o un poquito más, un poquito menos, o que es que me siento un poco mal y ya no doy clases o me ocupé. ¿Qué está sucediendo en la dinámica del proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación allá? ¿Qué has visto en distintos niveles? Tú estás en superior, pero ¿qué sucede en primaria, en secundaria? Como para dar un panorama de allá están acá y cómo estamos acá en México, ¿no? En sí, Veracruz, concretamente. claro. Sí, yo tengo bastante, o sea, yo no estoy en la enseñanza secundaria, pero sí que tengo compañeros con quien comparto docencia en la universidad que sí que están en la enseñanza secundaria, ¿no? Con los adolescentes y tal. Con ellos, pues, y también en primaria. También conozco a los que están en infantil. Los de infantil son de esa formación, ¿no? Básica, que es que los que tienen más dificultad, porque depende mucho los de infantil de 4 a 6 años, aquí es de 5 sí, entre 4 hasta 6, 7 años, porque a partir de los 7 entra en la enseñanza primaria, ¿no? Y ya aprende a leer y ya tiene como clases más así. Pero los pequeñitos, los de infantil que llamamos aquí, pues los profesores necesitan bastante para seguir las clases en línea. Tienen bueno, cada instituto, cada centro escolar define la forma de trabajar, pero básicamente están siendo las clases presenciales con las ventanas abiertas, los estudiantes con mantitas, porque aquí hace un frío y un invierno, los estudiantes con mantitas en las butacas del cole y teniendo parte de la enseñanza presencial. Ahí usando mascarillas todos y la otra parte es como la carga está a 50% de carga presencial y 50% online. Y entonces están utilizando como herramientas como el Google Classroom para pues colgar los vídeos, los materiales y la parte más teórica y esperar que los estudiantes tengan la disciplina y que sepan manejar y que hagan, a lo mejor hacer videollamadas para que ellos puedan ver el contenido y ayudarles, ¿no? Los más mayores sí que hacen su propio seguimiento en esas plataformas en la parte digital y luego se actualiza cuando están en clase, pero los más pequeños pues necesitan mucho de los padres y los padres muchas veces están desbordados para hacer ese seguimiento de la enseñanza, acompañarles a hacer las actividades. La verdad es que la situación es muy problemática. Tengo una compañera mía que su propio hijo está en el instituto, tiene 14 años y ha dicho, es que yo tengo que salir a trabajar. Él tiene día que sí que va al instituto, día que no. Y yo sinceramente no sé
ya el día que sí que no, ya no puedo hacer el seguimiento porque tengo que trabajar, yo no sé si cuando salgo de casa él va a abrir y va a estudiar en el periodo que tenía que estudiar, que estar en la escuela. Y es bastante difícil. La verdad es que a mí me ha dicho otro día que había, o sea, que había suspendido en 3 asignaturas y que ahora estaba intentando hacer refuerzo para recuperar porque solo en casa, sin acompañamiento, pues se fue a los videojuegos y se dejó un poco la situación. Pues no sé, o sea, hay un poco de todo. Ya he visto institutos que sí que mantuvieron las clases todas presenciales, pero con una carga de horaria más cortita, o sea, menos tiempos de clase y dando bastante tareas para hacer en casa. Algunos centros para los estudiantes que no tuvieran dotación, pues sí que prestaron portátiles y tal, pero la mayoría pues usan los propios móviles o los ordenadores de casa, de los padres, de la familia, el ordenador es único. Yo personalmente tengo estudiantes que solo tenían un ordenador y para, por ejemplo, ver mi clase coincidía con el horario de trabajo de su madre y ha dicho, mira, mi madre está trabajando y pues no voy a poder ver las sesiones en directo contigo porque voy a tener que ver las grabaciones después porque solo tenemos un ordenador en casa, ¿no? O sea, hay situaciones de lo más diversas posibles, ¿no? O sea, que no es fácil y desde luego no hay desde el gobierno no hay una ayuda o un protocolo, o sea, cada centro ha definido la programación didáctica y la programación del curso dentro de lo que sanitariamente se podía hacer, ¿no? Dentro de las condiciones de cada centro también y del cupo de estudiantes por centro, pero bueno, que la situación es un poco caótica, un poco crítica, o sea, que hay bastantes, o sea, bastantes estudiantes que están sufriendo dificultades, de familias que no están pudiendo, pues, seguir acompañar la educación de sus hijos porque la cosa está un poco así, crítica. Es bastante difícil. ¿Cómo, Gustavo? Es que no te escucho. Gracias por Ahora. esta fotografía Ya intenté. sí, esta fotografía así de recorrido de preescolar, bueno, acá llamamos preescolar a lo que llaman infantil, primaria, secundaria, bachillerato, a los del instituto y bueno, la universitaria, que nos ayuda a ubicar cosas, ¿no? Y aquí el reto es cómo yo, profesor, creo mi entorno personal de aprendizaje y mis redes de aprendizaje, mis redes personales de aprendizaje, y a partir de ello involucro a los estudiantes para que ellos logren ubicar, utilizar herramientas para el aprendizaje. Digo, porque sé que saben utilizar los videojuegos, no hay ninguna duda, no hay al respecto, a nivel desde los celulares o móviles hasta lo que tiene que ver con computadoras y videojuegos y demás, ¿no? Pero, ¿qué tanto tiempo están dejando de dedicárselo, por ejemplo, a Netflix, a Disney Plus, en lugar de a cuestiones académicas, plataformas? Entonces, es todo un reto, toda una perspectiva, posibilidad. Por ahí te están escribiendo algunos en el chat. Sí, algunos comentarios. Acá, de Lucila y de Araceli. No sé si tienen alguien más alguna pregunta, duda, inquietud, chicos, para ir cerrando por ahí. Sí, existen Maestro, similitudes problemáticas, claro, claro. Sí, Raquel, adelante. Creo que no se permeó la idea de comunidad de aprendizaje cuando llegó todo este cambio. Entonces hay ciertos sectores de la comunidad que van bastante atrasados en todo este crecer social. Me parece, ustedes díganme. Sí, no. Algunos, como ustedes, están aquí por cuenta propia y por la voluntad, el gusto, el deseo de dar mejor servicio a los estudiantes. En algunos casos no hay ningún incentivo de que diga, si te preparas, te pago más, te doy una palmadita de que vas bien o algo. Es gusto, es vocación de servicio. Y eso es lo que se requiere para empezar a la comunidad de aprendizaje. Que aquí ya la tenemos, pues bueno, a través de un grupo de WhatsApp, a través de la plataforma, y aquí platicamos 4 meses, ¿no? De cómo se hace, y compartimos ideas. Yo no tengo como la última opinión, ni mucho menos. Por eso invito a 8 ponentes de distintos países que complementen y nos digan, mira, así estamos. Y
¿tú cómo estás? Y empezamos a dialogar, ¿no? Que de eso se trata finalmente. Ese intercambio ya es una propuesta de formación de comunidades de aprendizaje, por supuesto. Ese intercambio de diferentes experiencias y uno puede aprender del otro y hacer eso más a menudo. Y yo creo que esa ya es iniciativa. Y sí que depende de las ganas personales ante todo. Obviamente que se quedaría mucho más cómodo y fluido si hay un apoyo gubernamental y tal, pero es que independiente se viene de arriba, tampoco se tienes una voluntad propia de mejorar tu enseñanza, pues tampoco es que vas a hacer mucho más, ¿no? Lo primero es eso, juntarse con personas iguales que tengan las mismas ganas, que eso sí es como cuando tenemos nuestra propia satisfacción, ¿no? De haber hecho cosas juntos, de haber colaborado y tal, y eso es lo principal. Y utilizar la experiencia del diplomado, de este momento, de esta reunión entre vosotros que ya tenéis ese interés común de mejora de vuestra práctica docente, pues utilizar esto como para formar esta comunidad, ¿no? Para intercambiar información, para conoceros un poquito más, conocer vuestra realidad, colaborar y seguir colaborando después que termine la formación. Yo creo que eso es muy importante. Así es, sin duda seguir aprendiendo. Más tarde veremos en la sesión de las 7 el tema de los MOOC y cómo podemos aprender de ahí. También ahí hay otra formación, hay otras formas de formación informal, ¿no? O sea, hay un mundo de posibilidades, sí. Exacto, así también. Pues bueno, no sé si alguna otra pregunta. Ada, agradecerte enormemente, estamos en comunicación. Agustina, ¿tienes alguna pregunta? Sí, adelante. Gracias, doctor. No, ninguna pregunta, solo darle las gracias a la doctora. Y bueno, nosotros, la contadora Marisela y yo estamos en una escuela militar, ¿sí? Pero también tenemos la problemática de los egresados que no cuentan con actualizaciones. Y ese es uno de los problemas en cuanto a directivas, porque ocupan diferentes puestos administrativos, ya que son asesores de diferentes mandos. Esta clase que nos dio ahorita, tenga la seguridad que sembró la semillita, ¿sí? De la inquietud, y yo creo que es una herramienta, sí, súper increíble, ¿no? Que está bien fácil, la teníamos ahí, pero yo no la había visto, ¿no? El de formar una comunidad para hacer el aprendizaje de colaboración, actualización, participación, y de ahí que se vaya, ¿no? O sea, la cosa es hacerla, ¿no? Como dice usted, con el consejo de los iguales, con las ganas de querer hacerlo. De verdad, doctora, muchas gracias, y tenga la seguridad que sí va a funcionar en nuestra escuela. Ay, qué bien, me alegro un montón que tenéis las ganas de ponerlo en práctica y empezar a trabajar. Claro que sí, gracias, doctora. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias, Agustina. Cuídate Gracias mucho, a todos. estamos pendientes, estamos en comunicación. Estamos en contacto.